Hola, ¿qué tal a todos los seguidores del canal? Para mí es un placer esta entrevista. La teníamos pendiente con el invitado de hoy hace mucho tiempo. Ya verán que no se puede porque cuando de todo lo que se dedica y todo lo que hace, pues vengo persiguiéndole mucho tiempo. Para mí es una emoción y un placer porque gracias a esta persona yo estoy aquí en España. Y gracias a esta persona hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Entonces para mí es un gran placer. Yo estudié con él en la Universidad Nacional de Trujillo, él se vino antes, ya nos contará. Me ayudó con mi homologación, sí, así como yo aquí voy compartiendo información, él fue para mí. En esa época no había YouTube, no había nada, pero él me ayudó con mi homologación. Inclusive también me eligió la plaza. Yo hice nefrología en el Hospital del Mar en Barcelona y me la eligió él. Sin Pedro Delgado yo no estaría hoy aquí. Es ahora gastroenterólogo, es subespecialista, es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona, presidente actual de la Sociedad de Gastroenterología en Extremadura, y hoy nos ha abierto las puertas. Nos va a contar cuál ha sido absolutamente, nos va a hacer un resumen de su paso por aquí, pero estoy muy emocionado. Entonces, sin más dilación, voy a preguntarle a mi maestro y guía, y compañero y amigo, Pedro Delgado. ¿Quién es Pedro Delgado al día de hoy? Para quien no te conoce. Vale, oye, José, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer de verdad estar aquí contigo conversando, como muchas otras veces más hemos hecho. Vamos a hacer yo creo que un diálogo un poco distendido, ¿no? Para hablar como amigos y que la gente que sigue tu canal, ¿no? Pueda también aprender, ¿no? Y tener una visión de todo este camino que hemos hecho. A ver, ¿quién soy? Yo me definiría como un eterno aprendiz. Me gusta definirme así, porque es el aprendizaje y las ganas de seguir creciendo, aprendiendo, es lo que me ha ido consiguiendo cosas, ¿no? Desde que hemos empezado la carrera, ¿no? Medicina, ¿no? Las ganas de ser médico, es un proceso de aprendizaje. Terminas la carrera, quieres hacer una especialidad, ese motor que te lleva a querer hacer la especialidad y conocer algo con total seguridad, también es un motor de aprendizaje, ¿no? Terminas la especialidad, quieres hacer una técnica más específica, una subespecialidad, también es un aprendizaje, ganas de seguir creciendo. El mismo doctorado, ¿no? Que has mencionado es ganas de aprender, hacer investigación, ¿no? Y al final todo el motor es aprendizaje, ¿no? Y si lo miras así, el hecho también, yo ahora soy padre de un niño de 2 años, de 2 añitos, de un bebé. Si lo miras la vida como un aprendizaje, ser papá, ¿no? De un niño también es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje porque son cosas nuevas que nadie te enseña y que la vida nos pone en ese rol, ¿no? Y en ese rol, pues, de ser papá, también soy marido, soy esposo. No es lo mismo estar con tu mujer sin niños, sin responsabilidades, que ya teniéndola, ¿no? Entonces el rol cambia y hay que adaptarse y hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y el rol, cuando ya eres papá, eres marido, tienes un niño, tú sigues siendo hijo, ¿sabes? Sigues siendo hijo, sigues siendo hermano, pero ya en una posición distinta, en un rol distinto, ¿no? Entonces también eso cambia, ¿no? Y hay que aprender, hay que adaptarse, hay que tener esa capacidad de adaptarse y de aprender ese nuevo rol. Y en esto estoy, ¿no? Un aprendiz eterno y aprendiendo a cosas nuevas, técnicas nuevas, a ser padre, a ser marido, a ser hijo, a ser hermano. Y ahora, bueno, últimamente, pues también se me ha metido un poco la idea del emprendimiento, de la empresa. Y también estoy en ese proceso, todavía naciendo, ¿no? La idea, muy incipiente, pero queriendo poner o iniciar algo propio, ¿no? Algo que sea tuyo, ¿no? Y vamos a ver cómo nace, ya te iré contando, quizás en una ¿Okay? segunda entrevista. Qué interesante y cómo nos queda claro todas esas etapas que has pasado. Yo que te conozco, me imagino que te irás súper bien, como en todo lo que te has propuesto. Cuando tú llegas aquí, ¿vale? Para los que no te conocen, tú has estudiado conmigo allá en Perú. Tú llegas aquí en el 2010
¿no? Tú llegas aquí. Cuéntanos un poquito eso, por qué eliges la especialidad, por qué eliges la ciudad y un pequeño resumen de tu experiencia en el MIR, ¿no? ¿Fue buena? ¿Aprendiste mucho? Pues, Ujú. cuéntanos un poco de eso. Sí. Sí, yo llego en junio del 2010 a preparar el MIR, ¿no? El MIR, ese último estirón del MIR, la versión súper intensiva de 7 meses, ¿En qué venir academia, a perdona? preparar aquí. En el CTO, yo lo preparé en CTO, estudiando pues mañana y tarde, como nos aconsejan, ¿no? 4 horas por la mañana, 4 por la tarde, sábado en la academia, domingo descansando. Fue una época que estaba concienciado que tenía que dedicarle al 100%. Estaba solo aquí, sin mi familia. Pero bueno, dentro de eso tuve la suerte de también estar acompañado de otros compañeros de universidad, que espero que también los entrevistes pronto. Carlito, Mimi, estuvimos ahí juntos, conocimos ahí gente peruana y eso quizás fue el principal soporte emocional, ¿no? Para poder aguantar esos 7 meses de estudio aquí en España, ¿no? Y tú ya sabes, ¿no? Después de que terminamos el MIR, dimos el MIR en enero, hasta empezarlo en mayo, hubo un vacío ahí también, febrero, marzo, abril, donde también yo me quedé aquí en España, ¿no? Mi presupuesto económico no me alcanzaba para un pasaje de retorno, entonces me quedé aquí esperando ese tiempo de las notas, de poder escoger la plaza y, y empezar en mayo, ¿no? En mayo del 2011 ya, la especialidad. En esos meses, ¿vale? Vamos, nosotros sabemos que aquí en España las cosas van cambiando mucho, sobre todo a nivel de legislación, de trámites, de migración. Eh, en esos 4 meses no pudiste trabajar. A ver, para los chicos que recién nos siguen. 4 meses, él ya había ingresado en enero, había 4 meses que recién se incorporaba al hospital. ¿Podía o no se podía trabajar? Yo lo intenté, lo intenté, pero no pude, no fue fácil, porque, claro, el permiso de estudiante en esa época te permitía trabajar 20 horas, ¿no? Un tiempo parcial, pero pasando previamente por un proceso de aprobación de extranjería. Extranjería tenía que aprobarte que estás permitido para trabajar, y para que te apruebe, pues tiene que el empresario ir contigo a hacer ese trámite, ¿no? Si lo quieres hacer bien, de la forma legal, ¿no? Y ese paso de que alguien, el empresario, te acompañe a hacer ese proceso, es lo difícil, ¿no? Es lo complicado. El empresario lo que quiere es, ya, mañana empiezas y firmas y listo, ¿no? Pero si hay un proceso ya de papeleo, de que tienes que ir, esperar un mes o 2 meses para que salga la resolución de que puedes trabajar, era complicado, ¿no? Y más si esta gente sabe que en mayo a lo mejor te vas a hacer la especialidad, entonces hace un papel que a lo mejor empezaba en febrero, que les van a responder en marzo o abril para que trabajes un mes, 2 meses, pues a nadie le interesaba. Yo lo intenté por varios días y no fui capaz, ¿no? De encontrar un trabajo acorde, pues, de médico, ¿no? Porque luego Claro. igual a lo mejor si buscaba trabajo en otro oficio, Ujú. igual lo encontraba, ¿no? Pero yo la verdad es que no busqué otro tipo de oficios que no sean el de médico, ¿no? Mira, ahora en el 2026, 2025 ya ha cambiado, ahora te dan 30 horas con esas estancias formativas y no es necesario esto, Ujú. ¿no? Porque como hemos dicho, estamos hablando hace 15 años y mira cómo fue hace tiempo, ¿eh? Entonces, para que la gente lo vaya meditando, lo vaya pensando y que de momento, porque hay mucha gente que se ha jubilado o mucho talento propio que se ha ido fuera, que tú debes conocer mucha gente, hay un boom ahora de médicos latinoamericanos que luego hablaremos de eso. ¿Por qué escogiste gastroenterología? ¿Qué te gustó qué te enamoró de esta especialidad? Gastroenterología era una de mis 3 especialidades, ¿no? Que a mí me gustaba. Estaba también cardiología, gastroenterología y hay una tercera que ya no me acuerdo, pero quizás escogí gastroenterología porque la quirúrgica pura no me gustaba mucho. En gastroenterología combinaba un poco parte clínica, es muy amplia, ¿no? Parte clínica, parte procedimiento. Entonces, digamos que es la especialidad que muy parecida a cardiología. Cardiología también es parte clínica, parte procedimiento.
Entonces me interesaba eso, ¿no? Me interesaba que era una especialidad no muy quirúrgica, ¿no? Pero tampoco muy clínica, como a lo mejor la medicina interna, ¿no? O geriatría o médico de familia, sino me interesaba una especialidad un poco más intermedia, ¿no? Que combine las dos cosas. ¿Dónde lo hiciste? ¿En qué hospital? Sí, yo lo hice en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Me quedé allí en Madrid y esto también tiene su historia, ¿no? Porque aparte que yo cuando me fui, terminé de prepararme el MIR en Barcelona, en el CTO, me fui para Madrid con otros compañeros allí, alquilamos un piso y teníamos nosotros la idea de irnos, de movernos, como habíamos hecho tanta piña, de movernos a un mismo sitio, a una misma ciudad. Pero luego ya con los puestos, que uno sale en este puesto, el otro en esto, el otro, era complicado, ¿no? Era complicado que a lo mejor nos estemos en un mismo sitio porque si le llegaba el turno de escoger a uno, a lo mejor por su misma situación terminaba yéndose a otro sitio. Al final que cada uno fue escogiendo por su cuenta, ¿no? Y lo que a mí me marcó mucho, pues también era el tema económico. Fíjate que la decisión de tengo que quedarme en Madrid como sea, era de que yo ya no puedo, ya no tengo un presupuesto para moverme a otra ciudad y para entrar en el proceso de alquilar de nuevo, la garantía, porque tú sabes que cuando alquilas una habitación, no solamente es el precio de la habitación, en esa época, no sé, hasta ahora también, a veces algunas personas te pedían 1 mes o 2 meses de garantía. O sea que tu presupuesto ya te iba por las nubes, ¿no? Entonces, todo eso ya entraba en la ecuación, ¿no? El económico. Me puedo permitir, me alcanza para pagarme el bus, para desplazarme. Y aparte, pues el concepto de que en la capital está lo mejor, ¿no? Eso venimos también muy sesgados, ¿no? A veces de países de Perú, de Ecuador, Bolivia, lo mejor está en la capital. eh, y ciudades de otras regiones son ciudades que a lo mejor están más limitadas y no tienen ciertas cosas, ¿no? Y en mi cabeza también estaba eso, ¿no? Que en Madrid o Barcelona iban a estar los hospitales más equipados para formarte. Pero luego ya cuando estás aquí te das cuenta que es un sesgo, no es un mito. No, tú en cualquier sitio de España vas a tener los recursos para formarte igual de bien, ¿no? Si podrías comparar con amigos que tienes que están haciendo gastro o cualquier otra, ¿podrías decir que el sistema sanitario español te ha permitido formarte de una mejor manera, con mejor tecnología? ¿Qué podrías decir de manera Yo, yo creo que comparativa? sí, ¿no? A ver, cuando salí de Perú y tomé la decisión de marcharme, fue pues aparte del aprendizaje, de conocer una nueva cultura, un nuevo sistema sanitario, también era la expectativa de que iba a tener mejores condiciones de formación, que al final eso yo creo que lo he comprobado, ¿no? Porque es verdad que tú vienes aquí, te estás formando, te formas con recursos distintos, que lo tienes en el día a día, a mano, ¿no? Y el tema económico, ¿no? De una colonoscopia, una gastroscopia, tú le pides al paciente y el paciente se lo va a hacer en el hospital. No es un tema económico, ¿no? La señora no se hizo porque no tenía, pues, ¿no? Dinero para pagarse tal cosa, ¿no? Eso ya, para alguien que quiera aprender, eso ya es una limitación, ¿no? Que no puedas hacer un procedimiento a una persona y no sepas a fondo qué es lo que le ha causado su molestia o su mal, ¿no? Entonces, eso aquí ya es una barrera de aprendizaje que está eliminada. Una persona va a llegar a hacer pruebas para investigar qué es lo que tiene, qué es lo que le ha pasado y después de diagnosticarle, vas a tener las opciones de tratamiento para tratarle y vas a tener la experiencia de ver diferentes tipos de tratamiento y cómo ha evolucionado esa persona, ¿no? Cómo le ha ido con el tratamiento. Y eso, pues, en alguien que quiere aprender, pues, es fundamental, ¿no? Que tú puedas tener los recursos a mano para el diagnóstico y los recursos para el tratamiento y ver cómo evoluciona, ¿no? Perfecto. Sí, es muy importante. Nosotros que somos médicos, el estar un poco más limitados, ¿no? O estar refiriendo de una provincia a la capital, aquí no se refiere. Aquí se resuelve en tu misma comunidad. Pues hay hospitales de diferentes niveles, se trasplanta, se hace mucho trasplante, se hacen muchos paneles de pruebas diagnósticos muy importantes y lo tenemos. Tenemos cómo llegar a diagnósticos complejos. Coincido totalmente contigo. Tú Tú acabas el 2015, es una época difícil para España, ¿no? Si nos ponemos en contexto, ¿vale? Estaba saliendo de una crisis,
Mucha gente que nos sigue ahora en el 2026, ¿vale? Vamos a hacerle un poquito de historia, somos un poquito dinosaurios, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo eran esas condiciones? Nosotros acabamos con para que la gente lo sepa, porque la gente no lo sabe. Nosotros acabamos con un NIE de estudio, el NIE que nos permitía estudiar y hacer el MIR. Y luego habían hospitales, ¿no?, que te contrataban y demás. Cuéntanos tú, de primera mano, cómo fue. ¿Cómo fue que te lograste quedar terminando la Claro, especialidad? cuando yo vine en el 2010, yo claro, evidentemente me informé, ¿no? No existían los recursos que existen ahora, ¿no? De YouTube, que encuentras la experiencia de mucha gente, tu canal está orientado a eso. Allí tenías que contar un poco la experiencia de gente que ya lo había vivido, ¿no? Y yo conversé con varias gente por chat o incluso llamando por teléfono y me explicaron cuál era el paso, ¿no? El camino, ¿no? Me dijeron, sí, tú ven con tu visado de estudiante, ingresas con tu estudios y al tercer, cuarto año ya el hospital te va a cambiar tus papeles de estudiante a trabajo, ¿no? O sea que cuando terminas el MIR ya vas a terminar con tu residencia de trabajo, ¿no? Era lo que se estilaba, pero vamos, estas cosas de extranjería pues cambian mucho según el momento y claro, a mí me tocó vivir el momento que ya no cambiaban esos papeles. O sea, yo empecé aquí el MIR y terminé el MIR con el visado de estudiante. Ya no hacían el cambio, ¿no? Que otra gente sí tuvo esa suerte de que les hicieron ese cambio. A mí no, yo no tuve. Entonces acabé el 2015 con un visado de estudiante, con el procedimiento engorroso de que si quería trabajar tenía que ser a tiempo parcial, que el empresario tiene que ir a hacerme cambio, pero al mismo tiempo también tenía la oportunidad de hacer el cambio de residencia, de estancia de estudios a residencia de trabajo, ¿no? Incluso en esa época, el 2015, era difícil, ¿no? No había trabajo, no había un hospital que te digan, ven aquí, yo te voy a hacer el cambio de papeles, ¿no? Entonces yo no encontré un contrato, un contrato de trabajo que me hiciese un contrato de trabajo para poder trabajar, ¿no? Entonces, hablándolo con abogados, ¿no?, me asesoraron de que podía hacer el cambio de estancia de estudios a una residencia de trabajo, pero por cuenta propia, como autónomo. Y eso es lo que hice, ¿no? Eso es lo que hice. Estos abogados me ayudaron a hacer el plan de empresa, el plan económico. Ese plan de empresa tiene que pasar por una serie de etapas, de visados, y una vez que está aprobado con un sello oficial de una empresa, de una sociedad que ahora no me acuerdo muy bien, eso es el equivalente a tu contrato de trabajo, ¿no? Entonces ya tú con ese plan de empresa visado y sellado y aprobado, tú vas a extranjería, fui a extranjería y me presenté con mis requisitos y en lugar de presentar un contrato de trabajo llevé mi plan de empresa, ¿no? El problema, pues que también esa espera tarda, ¿no? Eso demora, no es inmediato. Y más en Madrid, ¿no? En Madrid, como hay tanto extranjero y tantos procedimientos de extranjería, pues un trámite que a lo mejor te tienen que responder en un mes, 2 meses, termina alargándose 3, 4, 5 meses. Yo estuve sin hacer nada desde que terminé mayo del 2015 hasta prácticamente en octubre, noviembre de ese año. O sea, estuve sin trabajar varios meses, ¿no? Y esos meses... yo sabía que iba a tener ese periodo sin trabajo porque yo ya sabía que la situación no era buena, no estaba bien. Entonces yo evidentemente tuve la precaución de ahorrar, ¿no?, un dinero para poder estar lo más tranquilo posible esos meses sin trabajar. Y así fue, ¿no? Fue 2015 una temporada muy difícil para acabar, muy compleja, ¿no? Diferente a la que se vive actualmente, ¿no? Actualmente prácticamente a ningún médico le falta trabajo, ¿no? Te mueves y encuentras un sitio donde trabajar. Era muy distinto en el 2015, ¿no? Había pocas oportunidades. Muy bien contado. Es verdad, o sea, la gente no sabe, piensa que siempre ha sido así, pero hay periodos como todo en la vida, ¿no? Entonces, España estaba saliendo de una crisis. Yo ya cuando llegué aquí en el 2015 y me incorporé, justo tú estabas terminando, yo estaba aterrizando, ya las cosas mejoraron. Yo también lo noté en cuanto a las pagas extras y demás. Vale, entonces tú te haces autónomo, así es como logras quedarte aquí, ya los hospitales ya no estaban haciendo ese cambio, lo has dejado bien explicado. Lo que no sabe la gente es que el autónomo tiene que pagar una cuota, chicos. Tiene que pagar una cuota, eso también ha ido cambiando durante un tiempo.
y luego cambia, van subiendo. Hay como un año que tú pagas una cuota mínima, por así decirlo, hasta que tu emprendimiento salga, y luego después de ese año hay tramos y luego va subiendo, va llegando hasta otro monto, que es el oficial. Bueno, no nos vamos a meter en eso, y cuéntanos un poco a dónde te vas, por qué te vas a Barcelona, siendo autónomo, por qué te vas a Barcelona. Cuéntanos toda Sí, esa a ver, historia. sí, a ver, yo me hago autónomo, ya tengo trabajo. Estoy en Madrid, trabajo en Sanitas, La Moraleja, trabajo en Virgen de la Puerta, en 2 o 3 hospitales como autónomo. Tenía trabajo, ¿no? Pero ese trabajo a mí no me terminaba de llenar, ¿no? Yo todavía sentía que tenía cosas que aprender. Y, y en enero del 2016, a los 3 meses de estar trabajando en Madrid, digo, yo tengo que seguir formándome, ¿no? Tengo que seguir aprendiendo, que para eso he venido a España, ¿no? Todavía yo en esa época, cuando termino, todavía no tenía muy claro, o sea, yo todavía tenía la idea de que me iba a volver a Perú, ¿no? Y digo, ¿cómo me voy a volver a Perú todavía sin saber una técnica más especializada, ¿no? Es verdad que cuando haces el MIR tú sales pues dominando la técnica de la gastroscopia, de la colonoscopia, la ecografía, cosas, ¿no? Manometría, pero hay técnicas avanzadas que requieren una formación extra, como la CPR, la ecoendoscopia. Entonces, eso es lo que me mueve, ¿no? A Barcelona, aprender técnicas un poco más avanzadas. Yo me matriculé, me fui a hacer un máster a la Universidad de Barcelona, cuya sede de prácticas era el Clínic de Barcelona. Entonces fui allí por eso, ¿no? Dije, mira, voy allí. Al inicio iba solamente para las clases, iba los viernes en autobús, al día siguiente volví aquí para seguir trabajando, y luego ya dije, no, este ritmo de viaje me va a matar, ¿no? Y cuando lleguen las prácticas, que hay que hacer 200 horas de prácticas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Que las prácticas hay que hacerlo antes de que acabe el máster. Entonces ya dije, mira, tengo que moverme allí. Otra vez tengo mis ahorros, me voy para allí con mis ahorros, y mientras estoy haciendo el máster, ahí en el Clínic de Barcelona, sale una oportunidad de trabajo, ¿no? Una oportunidad de trabajo en el hospital de Granollers, que fíjate, en esa época nadie quería irse a Granollers. Y había, como éramos varios que estaban haciendo el máster, la misma gente de allí, los catalanes, los españoles, decían, ¿cómo vamos a ir a Granollers? Eso está a 30 kilómetros, decían. Entonces yo lo escuchaba y decía, 30 kilómetros, ¿dónde será? Pero yo me imaginaba, me imaginaba yo en Trujillo yendo pues a Jaén, a Chepén, a Virú, ¿no? Y luego cuando ya vi, ¿no? Me fui a Granollers a ver el sitio. Es un sitio, una ciudad a la que llegas en tren, un tren que pasa cada 15 minutos. En 30-35 minutos estabas allí, sentadito en tu tren, podías ir leyendo, podías ir haciendo cosas. Llegabas a una ciudad, no llegabas a una zona desierta, no llegabas a una ciudad, caminaba 300 metros, estaba el hospital, y el hospital era como una clínica a nivel de Lima, una San Pablo. Yo, pero ¿por qué la gente no quiere venir nadie aquí? No, cosas que cada sitio tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces llegué allí y para mí era un sitio, pues un hospitalazo, un hospital comarcal, con sus salas de endoscopia, con sus consultas, con su sistema informático, con su oficina de formación, de investigación, todo perfecto, ¿sabes? Y cuando hablo con el jefe estaba intentando atraer gente, ¿no? Y una de esas condiciones para atraer gente era la formación, ¿no? Porque yo le dije, mira, yo me estoy formando, estoy haciendo mi máster, voy a acabarlo todavía, me queda un tiempo. Y me dice, no, tú te vas a seguir formando, tú vas a seguir yéndote un día al Clinic y vas a seguir aprendiendo y vas a aprender, y aquí vas a hacer CPR, ¿no? Entonces, digamos que la oportunidad laboral, ¿no? De trabajo también se convierte en la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Me daban la oportunidad de seguir yendo al Clinic de Barcelona, a continuar con el máster y a formarme ahí en el mismo hospital, a aprender CPR, ¿no? La técnica, que al final era lo que me movía, ¿no? Y el plan de este jefe, que yo le agradezco muchísimo, le voy a estar siempre agradecido, era que después de que consigamos implementar la CPR, íbamos a pasar a la ecoendoscopia, ¿no? Entonces el plan estaba todo perfecto. Iba a ser mi hospital de trabajo y mi hospital de aprendizaje, de fellow, ¿no? Iba a aprender la Wow, CPR y la ecoendoscopia. O sea, todo estaba perfecto, no era el plan perfecto, increíble. ¿no? Mm, Y todo esto por seguir aprendiendo. Todo esto por seguir Al final aprendiendo. sí, el aprendizaje, por eso te decía lo del eterno aprendiz, era yo mis ganas de aprender. Yo me movía a un sitio por qué puedo aprender allí, ¿no? Me voy a Barcelona porque Cataluña
era el centro, y sigue siendo creo que el hospital que intenta imitar los modelos europeos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de salir, que luego ya hablaremos, ¿no? He hecho estancias fuera de España, y claro, cuando ves el modelo catalán, es un modelo que, sobre todo el del Clínic de Barcelona, es un modelo que intenta imitar modelos europeos, ¿no? Todo ese engranaje de formación, de doctorado, de aprendizaje, trata de imitar a Europa, ¿no? Entonces, Mira, voy allí porque... te decía, ya que hablas del doctorado, ¿vale? Y que vamos situándonos, es súper interesante todo lo que cuentas. Ya estás en Granollers, ya te mudaste de Madrid a Barcelona, estás ya trabajando, te hacen el contrato de trabajo, el plan encaja, estás formándote, estás en CPRE, estás en econdoscopia. ¿Cómo viene lo del doctorado? El doctorado fue una consecuencia. Yo no tenía interés en la investigación. Todo mi tiempo que estuve en Madrid, yo no tenía interés en la investigación. Pero ha sido vivir ese aire catalán, ¿no? Ese aire de que la gente está metida en temas de investigación, de doctorado, que también me comienza a motivar, ¿no? Y sobre todo cuando ves a gente que van sacando cosas, su investigación, que va aportando a la ciencia, ¿no? Su estudio a lo mejor que ha publicado el Clínic de Barcelona, es la base para que una guía clínica recomiende tal cosa. Han hecho esto y por esto se hace esto. Entonces, todas esas cosas inspiran, ¿no? Inspiran y estar rodeado de esa gente, yo también quiero hacerlo. Yo quiero, pero... Nunca mejor dicho, yo quiero, pues, nunca mejor dicho. Entonces, Es ahí que eso, ¿no? Ver ese ambiente de académico. Y al final, pues ya me embarqué en el tema del doctorado. Mi misma tutora, mis mismos tutores del trabajo fin de máster me animaron un poco. Oye, Pedro, ya tienes un artículo publicado. Bueno, todavía no estaba publicado, ya lo vas a publicar. Esto, con un trabajo más, ya tienes el doctorado hecho, ¿no? Y matas, digamos, dos pájaros de un tiro, ¿no? Máster, perfecto. un trabajo para el doctorado y te falta uno más y para el doctorado. Pero lo que pasa es que luego ya las ganas de aprender, ¿no? De investigar más, que al final que el doctorado mío, que tenía que ser 2 trabajos, terminaron siendo 6 trabajos, y no paraba, porque era la curiosidad. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Averiguamos esto, ¿qué pasa en España? Lo otro, y al final se armó una tesis muy bonita. Mi tesis, yo estoy muy orgulloso de mi tesis doctoral. Fueron 6 artículos que tuvieron su impacto en España, porque fue un nicho académico que no había poco, ¿sabes? Entonces, cuando tú exploras un nicho académico vacío, que nadie ha puesto todavía muchas cosas, rápidamente pues te haces conocido, te das a conocer, porque digamos, es como en los negocios. En los negocios tú tienes mercados rojos, mercados azules. Entonces, ¿dónde tienes más probabilidad de que tu negocio tenga éxito? Pues en los negocios, en los mercados azules, porque está menos copado, ¿no? En cambio, si te metes al rojo, está tan copado, vas a hacer uno más, ¿no? Entonces, en la investigación también pasa un poco lo mismo. Si te metes a un mundo académico donde hay poco investigado, tus probabilidades de darte a conocer, de ser conocido por tu trabajo es más fácil que meterte a un campo que ya está saturado, ¿no? Correcto, correcto. Y ahora sí, háblanos de tus estancias. O sea, entiendo que la investigación es una pasión para ti. Logras posicionarte ahí. Tienes una conjunción de muchas buenas personas y de voluntad y de constancia y disciplina. Ahora, cuéntanos un poco esas formaciones. ¿En qué países? ¿A dónde has ido? Cuéntanos, háblanos un poco de eso. Sí, yo tuve también ganas, ¿no? Así como tuve ganas de venir a España y conocer un sistema sanitario, ¿no? Me movió el aprendizaje. Ya cuando estás en España, conoces el sistema sanitario, también tendrás la curiosidad de conocer qué pasa en otros países de Europa, porque tú sabes muy bien que aquí hay muchísimo médico que se va, ¿no? Se va fuera, ¿no? Fuera de España. Entonces tú dices, ¿por qué esta gente se va, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Y yo quise ver de primera mano qué es lo que pasaba, ¿no? Y me fui a Ámsterdam, estuve ahí rotando, también estuve en Cambridge, ¿no? Y lo que pude aprender es de que, claro, estos hospitales que son tops, o sea, donde se hacen ensayos clínicos, donde se sale la investigación más relevante a nivel mundial, ¿no? En alguna patología específica, porque el esófago de Barrett, por ejemplo, los líderes en esto era en el hospital de Ámsterdam, ¿no? Uno de los primeros POEM se hizo en el hospital de Ámsterdam, ¿no? de una técnica endoscópica. Entonces me fui allí y lo que me di cuenta, José,
es que cuando yo entré allí, la unidad de endoscopia tenía los mismos recursos de mi hospital, ¿no? El Hospital Clínico San Carlos o el Hospital de Clínica Barcelona, los recursos eran los mismos. Tenían su sala plomada, tenían sus endoscopios, tenían... Entonces me di cuenta que lo que variaba, lo que cambiaba era la organización, ¿no? La forma como están organizados, ¿no? Ellos están organizados de una forma y en España pues de otra forma. Por ejemplo, ¿no? En estos sitios, Reino Unido, Ámsterdam, existe la figura, las dos figuras, del médico asistencial y del médico académico, ¿no? Entonces el médico asistencial es el que hace el trabajo de médico, ¿no? Y el médico académico, el que tiene su contrato, que cobra lo mismo, no tiene nada que envidiar a nivel económico al asistencial, pero que se dedica exclusivamente a la investigación, ¿no? Ahí ya tienes un matiz importante, ¿no? En la organización. Eso en España no existe. Tú en España todos somos médicos asistenciales, ¿no? Y el que quiere dedicarse a la investigación se dedica de su tiempo propio, de echarle una tarde o, en el mejor de los casos, haber conseguido una beca, un fondo, ¿no? Ya sea nacional o extranjero, y ese fondo te paga parte de tu contrato. Entonces puedes liberar un día, 2 días o 3 días a la semana para dedicarte a la investigación. Pero en cuanto se te acabe ese periodo, tienes que volver nuevamente a tu parte asistencial, ¿no? Entonces la organización es un poco la que cambia, ¿no? Perfecto, perfecto. Es tema de organización, pero los recursos son los mismos, pero hay que organizarlos de otra manera. O si no, buscar fondos para liberarte la parte clínica. Actualmente eres presidente de la Sociedad Extremeña. Cuéntanos cómo de Barcelona, y así encajas todo, tu parte personal y demás, cómo llegas al Hospital de Mérida en Extremadura. Cuéntanos todo eso y cómo llegas a ser el presidente de la Sociedad de Gastroenterología ahí, vigente aún actualmente, Bueno, ¿eh? Cuéntanos. sí. Bueno, eso ya fue algo personal, ¿no? Una decisión personal, familiar, eh, porque mi mujer es extremeña, ella como profesora de francés, ¿no? Que ella es, le costaba un poco encontrar trabajo en Cataluña. Cataluña, ya sabes que para que entres al sistema de enseñanza, pues tienes que tener un nivel C1 alto de catalán, ¿no? Y eso pues era una barrera, ¿no? Y no encontraba sitio, pero sí que encontró sitio en su ciudad, ¿no? En su zona. Se metió a la oposición, aprobó la oposición, cogió su plaza. Ella tenía ya trabajo aquí y la verdad es que para mí moverme aquí no era un problema. Ya en esa época, estamos hablando la época un poquito del COVID, ¿no? Y el COVID fue lo que quizás ya aceleró más, ¿no? Porque el COVID, como vino el aislamiento estuvimos pues bastante tiempo sin vernos, sin nada, y al final eso terminó precipitando que yo también comience a buscar sitio donde trabajar y encontré aquí y desde el primer día que llegué a Extremadura yo tuve trabajo, ¿no? En el Hospital de Mérida. Parecía, José, un retroceso, ¿no? Y la gente también me lo decía, y esto sin ofender a nadie, porque seguramente esta entrevista lo verán mis compañeros. En Cataluña, ¿no? La gente me decía, Pedro, es que allí no hay un sistema de investigación para crecimiento, para lo que tú quieres, ¿no? Parecía un Quería que, retroceso. quería que te quedaras, Pedro. Quería que te quedaras ahí en Cataluña. Sí, querían que me quedara porque estaba muy bien, ¿eh? Y además era ya un hospital que había invertido en mí, ¿no? Que yo ya dominaba la CPR, ya era independiente y estábamos ya por meter la ecoendoscopia, ¿no? Entonces me fui en ese momento, ¿no? Me fui en ese momento de transición en donde la ecoendoscopia estaba por llegar y la gente pues había invertido en mí, ¿no? En formarme y yo también me sentía mal, ¿eh? De dejar, porque era para mí una traición, un hospital que está formando, que está invirtiendo para alguien que querían que se jubile ahí, ¿no? Querían que se jubile allí porque se ha invertido, que deje eso y me vine aquí pues a abrirme por cosas de la vida, ¿no? Al final estas cosas ya no lo puedes controlar, ¿no? Vine aquí y de nuevo, José, las ganas de seguir aprendiendo me hicieron pues aprovechar los recursos que existían aquí en Extremadura para seguir en el camino de la investigación y para terminar de darle forma, ¿no? A mi tesis doctoral, porque yo la tesis doctoral la empiezo en Cataluña, avanzo el 80% en Cataluña, pero había un 20%, todavía la tesis no estaba defendida. La tesis yo la defiendo en el 2022, ya me quedaban 2 años, y es aquí en Extremadura que le termino de dar forma, porque aquí se trabajaba con un endoscopio, una marca de endoscopios Sonoscape, una marca que nadie la conocía, ¿sabes? Pero que cuando yo la veo,
sea, para mí era como que un tesoro que estaba descubriendo, porque era un endoscopio que nadie lo conocía, muy barato, accesible, y que daba las prestaciones iguales o incluso mejores que un Olympus, que es la marca de referencia, ¿no? Entonces, a explotar eso, ¿no? A explotar eso, a hacer investigación con eso, a publicar imágenes, y gracias a eso, pues esta empresa china, la Sonoscape, también un poco se contacta conmigo, ¿no? Se contacta conmigo porque si no he sido el primero, he sido uno de los primeros de publicar cosas con su marca, ¿no? Qué Cosa pues que interesante. no, que a lo mejor otras personas lo hacen por dinero, ¿no? Yo lo estaba haciendo porque quería explorar eso y quería investigar y quería saber más de eso. Y eso pues me abrió puertas a aprender y darle ya forma final a la tesis doctoral, ¿no? Hasta te fuiste a China, ¿no? Fuiste a China a dar charlas y demás. Sí, sí, Qué sí. No, interesante. yo para esta empresa, claro, lo más lejos que he llegado así China, me he ido a dar a una empresa, a contar mi experiencia, pero gracias a ellos yo he estado en congresos europeos dando charlas de simposios, ¿no? Para esta empresa, ¿no? He estado en Irlanda, en Berlín, ¿no? Dando charlas pues para ellos, ¿no? Sobre la marca. Qué interesante, qué interesante. Y ahora, ¿qué proyectos tienes allá como presidente? ¿Qué has implementado? ¿Qué vas a implementar? ¿Cómo ha crecido tu servicio con todo este bagaje que tú comentas? Bueno, sí, a ver, el impacto yo creo que ha sido positivo, ¿no? Porque hemos puesto en el mapa, ¿no? Así como latinos en el mapa, hemos puesto en el mapa Extremadura, el Hospital de Mérida, ¿no? Porque hemos participado ya en los estudios que salen con la afiliación a este Hospital de Mérida. He participado en guías europeas, ¿no? Donde el Hospital de Mérida tiene su presencia ahí, tiene su filiación, y no solamente el Hospital de Mérida, sino la comunidad autónoma, ¿no? Extremadura. Y claro, y cuando yo doy una charla también a nivel local o nacional, también sitúo pues que yo soy de Extremadura, soy extremeño, soy de la Sociedad Española, Sociedad de Aparato Digestivo de Extremadura. Entonces pues poner un poquito el mapa, y yo creo que el feedback es positivo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que mis compañeros están también contentos, ¿no? Con eso. No solo tus compañeros del servicio aportas a la sociedad extremeña con tu conocimiento, con tu bagaje, con tus ganas de seguir aprendiendo, sino para nosotros también. Para nosotros nos abres camino como latinoamericanos, nos enseñas que ese es el camino, la constancia, la disciplina. Y yo, a manera individual, te digo que nos hace sentir muy orgullosos. Yo siempre te lo he dicho detrás de cámaras y te lo vuelvo a repetir aquí en cámaras. Nos hace sentir muy orgulloso todo lo que has logrado, porque te hemos visto crecer y es el camino que hay que seguir. Los que te conocemos sabemos quién eres y venimos atrás, dando también unos pequeños pasillos en este mundo, ¿no? Teniéndote como referente. Ahora estás con el tema del emprendimiento, ¿correcto? ¿Es fácil emprender? ¿Es difícil? En 5 palabras. A ver, la idea todavía está en pañales, por así decirlo, pero existe, ¿no? Ya existe la idea. Me he ido informando de cosas, ¿no? Estoy en otro país, España. No es como estar en tu propio país, que tú conoces los pasos, las leyes, las triquiñuelas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Entonces aquí partimos de cero. Hay que enterarse de las leyes, de los procedimientos para crear la empresa. Y bueno, de momento he conseguido eso, he conseguido darle una forma legal a la empresa que estoy creando. Y la empresa, aunque suene emprendimiento, en realidad no es más que poner un centro que pueda dar atención a la gente del área en donde vivo, que, que realmente existe un déficit para acceder a servicios de sanidad, especialmente en la especialidad de gastroenterología, ¿no? Y eso es, José, no es otra cosa diferente, ¿no? A esa. Seguro que te irá súper bien, como en todo lo que has contado de la entrevista. Seguro que te va muy bien, ¿no? Que de una manera metódica, organizada y siempre en base al aprendizaje, estamos convencidos de que te irá muy bien. Ya te invitaremos para que nos cuentes la inauguración y demás, y así podamos acompañarte en Espero ese que sí. proceso. Muchas gracias. Luego yo te quería hacer una pregunta. Me ha pasado a mí, ¿vale? Me ha pasado a mí que en algún momento llevas un tiempo y dependiendo de las condiciones como te encuentres, a veces te planteas, ¿no?
si hay que volver o no hay que volver. ¿Alguna vez te has planteado esto en algún momento de tu vida y ha habido algo que te diga, no, por este motivo no me decido quedar y seguir Claro. peleando aquí? Sí, claro que sí. Yo creo que todos tenemos nuestro momento, ¿no? Y ese es el momento clave en donde o te quedas o regresas. Y no hay una decisión correcta, ¿no? No hay un camino correcto. Yo creo que ambos caminos son igual de buenos. Eh, todo depende de las preferencias, de tus aspiraciones, de lo que priorizas en la vida, ¿no? Eh, y a mí, pues me pasó también, ¿no? El hecho de estar lejos de la familia. Yo aquí vine solo, no tenía ningún soporte de familia aquí, ¿no? Y ese momento, pues donde dices, "Hostia, estoy solo, estoy avanzando, he conseguido tranquilidad, he conseguido estabilidad económica, pero no hay con quién compartir, ¿no?". Eh, y le pasa a mucha gente. Yo en ese momento no tenía una pareja, ¿no? Cuando estaba aquí, estaba muy enfocado a lo mío, a avanzar académicamente, a avanzar profesionalmente, que era para lo que había venido a España, ¿no? Yo vine aquí a aprender cosas, ¿no? A aprender la especialidad, a aprender técnicas, a aprender cosas y sobre ese camino, pues aprender a investigar, ¿no? Que la investigación nunca fue una prioridad mía, es algo ya que encontré en el camino y que me gustó y que vi que quería explotarlo y bueno, estoy en ese camino paso a paso. En, en este camino de la investigación, pues también te surgen otras necesidades, ¿no? Como el hecho de aprender inglés, ¿no? El mundo de la investigación, si no te manejas en inglés, es complicado avanzar más allá de un techo nacional, local, ¿no? También pues me he puesto a aprender inglés, me he puesto, tú sabes que en Perú, sobre todo los que estamos en colegios públicos, nacionales, y que no tenemos, y que venimos de estratos un poco más bajos, quizás esa prioridad al inglés no las tenemos, ¿no? Y esa necesidad la he comenzado a sentir aquí y mira, y fíjate que en este camino del aprendizaje he conseguido un cierto nivel de inglés, no soy todavía no tengo un nivel súper alto, pero he conseguido pues mis titulaciones académicas, mi nivel G1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, me he podido ir con mi nivel todavía no óptimo, no ideal a estancias fuera de España. Y eso, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, que si me he tenido esa necesidad de querer volver, sí la he notado, pero esas ganas de aprendizaje, de seguir desarrollándome, al final me han planteado y me han hecho que me quede aquí. Mira, y fíjate y cómo es la vida, porque al final ese pasito definitivo de quedarme ha sido pues, el hecho de tener una pareja, de poder formar una familia, de tener un niño. Son cosas, pues como se dice, comienzas a echar raíces, ¿no? Echas Correcto. raíces Ujú. y ya piensas no solamente en ti ni en tu familia de donde vienes, sino comienzas a pensar ya en la familia que estás formando, ¿no? En la familia que vas creando y dices, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú para tu familia, para tu peque, para tu hijo, ¿no? Eh, mm, y eso al final ya comenzó a pesar más y mira, y por cuestiones de la vida, pues mis padres han podido venir aquí, están aquí viviendo conmigo en el mismo sitio, en la misma ciudad, los tengo aquí a 700 metros, o sea Wow, que puedo qué contar con lujo. ellos también para la crianza de mi peque, para cosas que necesitamos y estoy muy contento, ¿no? Sí, es muy importante y menos mal que tus padres han aceptado venir y es importante que se creen con su nieto. Yo creo que inclusive lo hacen por ellos, por estar con él. Tú me contabas tras cámaras, cuando estuvimos hablando, que hubo también un hecho que te marcó, ¿no? Me dijiste que viste un episodio de inseguridad y, y ese episodio de inseguridad de alguien muy cercano que tú habías conocido, como que también te dijo, mira, todavía hay que Es quedarnos un verdad. poquito por aquí, ¿no? Es verdad, ¿Podrías? me había olvidado de eso, sí. Cuando yo estaba en esa duda de si me voy o si me quedo, pasó algo muy triste, ¿no? Que a mí me impactó muchísimo. Un compañero del colegio, de la secundaria, de ahí de Trujillo, ¿no? Del Gustavo Ríos,
no voy a decir su nombre, pero seguro los compañeros que escuchan saben a quién me refiero. Em, Lamentablemente fue asesinado, ¿no? Fue asesinado delante de sus hijos, de sus dos pequeños, en la puerta del colegio, ¿no? En la puerta del colegio, de un colegio del centro de Trujillo. Son imágenes que han circulado por internet en las noticias, y luego en las noticias ves el dolor de sus padres, el dolor de sus hijos, de su mujer, y de una persona que, que yo lo conocía personalmente, que era abogado, haciendo su trabajo, defendiendo una causa evidentemente con intereses de mafia, ¿no? Y que termina siendo acribillado por hacer bien su trabajo, ¿no? Una persona íntegra, honesta, que por hacer bien su trabajo es asesinado. O sea que la vida parece que no vale nada, ¿no? Y cuando estás haciendo y estás desarrollándote profesionalmente en algo que estás haciendo tu trabajo y terminas de esa manera, es muy, muy doloroso y difícil de aceptar, ¿no? Y es algo que también me hizo pensar y replantearme las cosas, y el tema de seguridad pasar a un primer plano. Es importante porque mucha gente que me viene comentando, me viene diciendo, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu deseo de venir, de emigrar, sea a cualquier país de Europa, no simplemente España? Y comentan eso, ¿no? Comentan un poco la carga horaria, pero todos coinciden en las diferentes respuestas, todos coinciden en el nivel de inseguridad, ¿no? En el nivel de seguridad. Muchos son padres también, entonces buscan un mejor futuro para sus hijos. Entonces, Es verdad, creo mira, que... no sé si tú te Dime, acuerdas dime. en la carrera cuando se hablaba del concepto de salud, ¿no? Y se hablaba del bienestar psicológico, bienestar físico y todo bienestar. Y claro, y tú no eres consciente de ese concepto de salud hasta que sales de una situación de inseguridad, ¿no? O sea, el hecho de ir a un cajero, el hecho de salir a la calle, coger tu móvil sin temor de que algo te pueda pasar. Hombre, es que te das cuenta, es que ya si partimos de ese concepto de bienestar, es que ya la situación de inseguridad te da una situación de alerta extrema, que ya no vives en salud, ¿no? Ya no vives en ese Correcto. entorno de tranquilidad, ¿no? Tienes toda la razón. Yo me acuerdo, pues, hace 10, 15 años, estar muy alerta, ¿no? Cuando caminabas por la calle, estar muy alerta con tus cosas. Tienes toda la razón, y vives un estrés crónico, ¿no? Mm. Tienes toda la razón. Entrando en otro tema, a nivel de sueldo, de vivienda, ahora que está en todos lados, ¿eh? No solo en España o Europa, en todos lados el tema de la vivienda es complicado. Eh, ¿Tú crees que un médico con familia, con esposa que trabaja, tú crees que les alcanza para vivir? ¿Cómo sería tu Sí, experiencia, tus recomendaciones? sí, yo creo que con el sueldo en España, el sueldo de la sanidad pública, ¿no? Es un sueldo bastante, creo que homogéneo en toda España, ¿no? Entre los 3.000, 3.500, dependiendo si haces más o menos guardias o más o menos actividad extraordinaria, quizás puedas llegar a los 4.000. Eso más o menos es el nivel en donde, con actividades extras y guardias, del sueldo en España, ¿no? Con ese dinero yo creo que sí, ¿no? Incluso en ciudades caras como Madrid o Barcelona, donde la vivienda es más cara, eh, te puede alcanzar, ¿no? En el presupuesto de una familia, básicamente lo que se debe incluir es vivienda, ¿no? La alimentación, el vestido, la ropa, tu movilidad, cómo te vas a mover. Al inicio es verdad que mucha gente se mueve en transporte público, que bueno, el transporte público en España funciona muy bien, tú lo sabes, sobre todo en ciudades grandes. Y a partir de allí, una vez cubiertas tus necesidades básicas, ya los lujos, entre comillas, que tú quieras permitirte, ya está en función de lo que te sobra, ¿no? Si te quieres ir de vacaciones o no, si quieres ir a comer fuera o no, si quieres permitirte una zapatilla de marca o no, un coche de una marca o no, porque ya aquí ya juegas con otras variables, ¿no? La variable marca, que puede costar más caro o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con ese sueldo, si
se alcanza. En algunos sitios de España te va a costar un poco más la vivienda, en otros menos, ¿no? Hay áreas, hay zonas, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? Aquí en Extremadura, que cuando yo llegué aquí, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es lo barato que es la vivienda. Venía de Granollers, de Barcelona, que Granollers no es Barcelona, Granollers está a 30 kilómetros de Barcelona, pero la vivienda, el precio era lo mismo, pues ya estaba pagando 1.000 euros por un alquiler de un piso, ¿no? Y vienes aquí y te encuentras con un piso de las mismas prestaciones, las mismas características, por 400 euros, ¿no? Hay una diferencia abismal, ¿no? Sí, 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 es abismal, la diferencia. Tienes toda razón y son las mismas prestaciones. Entonces habría que saber dónde ubicarse, ¿no? Para empezar o, bueno, es bueno que todas las personas sepan todas las variables, como bien lo comentas tú, ¿no? Ese es el motivo del canal, de informar, de invitar a gente transparente. Ese es el motivo, o sea, venir con información de primera mano. Y en cuanto a la calidad de vida, eso que siempre hablamos, la calidad de vida, ¿sientes que hay calidad de vida aquí para tus hijos, para ti, para tus hobbies? A ver, el concepto de calidad de vida quizás en Latinoamérica no lo tenemos, ¿no? Porque yo por lo menos no lo tenía, yo no sé qué calidad de vida, ¿no? Y hay que un poco aterrizar ese concepto, ¿no? ¿Qué es calidad de vida? Calidad de vida, pues que puedas tener tiempo libre, ¿no? Tiempo libre para hacer tus cosas. Tienes tu trabajo, de lo que vives, y luego tienes el tiempo libre para que puedas dejar a tus hijos, para que los puedas recoger, para que puedas salir con los amigos, a hacer un poco de deporte, a compartir con la familia un café a media tarde, o caminar, simplemente salir al parque con tu hijo, llevarlo a pasear con bicicleta, leer tu libro, y eso, ¿no? Más o menos eso es una cervecita, como aquí en España lo dicen, ¿no? Eso es lo que más o menos el concepto de calidad de vida, ¿no? Y evidentemente cuando llegan las vacaciones, poder ir de vacaciones, ¿no? Irte a la playa o irte a conocer una ciudad, a ver museos en otros sitios. Eso yo creo que es un poquito el concepto de calidad de vida y aquí en España eso existe, ¿no? Existe. eh, las personas además están un poco programadas, ¿no? Para tener ese ritmo de vida, ¿no? La misma sociedad que está un poco programada de forma global para que cada uno sea su aspiración eso, ¿no? Independientemente del nivel de sueldo que tú tengas. Dos parejas con un sueldo mínimo, que aquí en España ya acaba de subir el sueldo mínimo a 1.300, me parece. Una pareja con dos sueldos mínimos, 1.300 más 1.300, 2.600 es un ingreso a una familia. Si echamos números de lo que cuesta una vivienda, el comer, tus cuestiones básicas, siempre puedes tener un extra que puedes ir ahorrando, ¿no? Ahorrando poco a poco, y ese ahorro pues que te da la tranquilidad para poder tener esa calidad de vida y luego pues irte de vacaciones. Si alcanza, en resumen, si alcanza, no es abundancia. España no es un país como para venir a hacerte rico, ¿no? No es como irte a Dubái o qué sé yo, sitios de estos donde vas y ganas una burrada en un año, ¿no? Ganas 250.000 o 300.000 euros en un año. No, España no es ese tipo de país. España es un país donde vas a ganar tu dinero, te va a alcanzar para cubrir tus necesidades básicas y vas a tener un extra porque te puede permitir ahorrar, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo creo que todos nuestros amigos de Latinoamérica, de Hispanoamérica, hablamos de nuestra realidad, ya que somos peruanos ambos, y es verdad que no lo tenemos muy interiorizado, ¿no? El concepto de calidad de vida. Yo me acuerdo haber trabajado muchísimos turnos y no sentir eso, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? De tener hobbies para mí como tal, ¿no? Y lo ves cuando una sociedad pues está programada, como acabas de decir, ¿no? Y coincido que sí, tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que descubrir, muchos hobbies, tienes tiempo para compartir con tu familia y sobre todo en paz, ¿no? En tranquilidad, sabiendo que tus hijos están en el parque y pues no va a pasar mayor cosa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso te sientes seguro, protegido.
Y sobre todo que los servicios funcionan, ¿no? Y también cuando tú quieres viajar, te das cuenta que todo está hecho para viajar, ¿no? O sea, llegas a un aeropuerto, te metes al bus, tienes taxi, el bus, y tienes tren que te deja directamente donde tú quieras. O sea, te das cuenta de la infraestructura en toda Europa que está hecha para recorrerla y para viajarla, ¿no? De una manera cómoda y con familia, que es en nuestro caso, ¿no? Ya no te digo solos, pero ya con familia también se puede. Está todo muy adaptado para eso. Como dijiste en un primer momento, son estados en el cual han priorizado el bienestar, ¿no? El bienestar social, a base pues, de lo que hemos hablado. No, y otra cosa que a lo mejor no hemos tocado es que, claro, que en los presupuestos de las familias latinoamericanas también hay que contar con la variable de cuando uno se enferma o cae enfermo, el dinero tiene que salir de tu bolsillo, ¿sabes? Y muchas veces en ese momento de enfermedad la gente se arruina, ¿no? Tiene que vender coche o vender esto, vender lo otro porque no tiene para el medicamento o hay que hacer una actividad para colaborar con un compañero. Claro, esa variable de dinero extra aquí, por lo menos en España, y creo que en toda Europa no existe, ¿no? Porque la sanidad que es 100% está cubierta, tú te enfermas eh, y el hospital, si estás ingresado, te da la medicación, te da todas las atenciones, no te cuesta a ti y no dejas de cobrar, no existe lo que la baja laboral. Si estás trabajando de forma legal, estás contribuyendo al Estado, ya sea como autónomo o trabajando para otra persona o otra empresa, tú estás enfermo, no está saliendo dinero de tu bolsillo para cubrir tu atención sanitaria y encima pues sigues cobrando tu sueldo. Totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, ¿no? A veces no lo analizamos, no analizamos todas las variables, ¿no? Entonces es una variable a tener en cuenta muy grande en realidad, muy grande, y sobre todo ya no te digo de enfermedades como procesos oncológicos y demás, donde exactamente se conoce que mucha gente pues hipoteca, vende muchas cosas, ¿no? Y aquí realmente está cubierto, tienes toda la razón. A nivel de oportunidades laborales, por ejemplo, en la zona donde tú te desarrollas, ¿sientes que es una zona donde, por ejemplo, nuestros compañeros que quisieran nos están viendo y se están planteando, dada tu excelente comunicación, ¿vale? Se están planteando esa zona, ¿tú la recomendarías? ¿Cómo ves el tema laboral? Extremadura, si lo buscas por Google, ¿no? Es una zona considerada de las más pobres en España, ¿no? Entre comillas, porque pobre, pues, si vienes aquí y lo comparas con las realidades de Latinoamérica, tú te puedes plantear qué de pobre tiene Extremadura, porque tiene de todo, y bueno, esta es una zona que es verdad que no ofrece esas oportunidades para desarrollarte como las ofrece Madrid o Barcelona. A nivel laboral hay muchísimo trabajo para médicos, porque hay zonas incluso que no están cubiertas, ¿no? No están cubiertas por médicos de cabeceras y por especialistas ya muchísimo menos, ¿no? Hay muchas zonas, muchos centros de salud que están siendo cubiertas por médicos sin especialidad, ¿no? Que vienen de Latinoamérica con título homologado, y como hay tanta necesidad, zonas no cubiertas, es verdad que estas zonas son zonas rurales, ¿no? Yo siempre hago un paralelismo con Perú, ¿no? En Perú, por ejemplo, también pasa lo mismo. Hay zonas que no están cubiertas por médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas muy lejanas, que la gente no quiere llegar. Santiago de Chuco, a lo mejor, por poner un ejemplo más para que la gente lo entienda, ¿no? Santiago de Chuco o la misma selva amazónica, zonas desiertas que no están cubiertas por el sistema sanitario porque la gente no quiere ir. Pero a diferencia de Perú, pues que estas zonas en España, tú llegas, hay carreteras, hay transporte público, puedes llegar, ¿no? Y son centros de salud que están conectados, donde puedes a lo mejor derivar con rapidez a un centro de más complejidad. Entonces, esos sitios hay bastante en España, ¿no? Hay sitios que no están cubiertos. Y hombre, a ver, si lo pudiese cubrir médicos ya con título homologado que han hecho el MIR aquí, es mucho mejor, porque eso existe, ¿no? Aquí en el mundo laboral es verdad que las necesidades se van cubriendo por médicos a lo mejor que no tienen la especialidad o por médicos que no tienen la especialidad homologada,
pero sí hay el run run entre la gente que trabaja aquí y dice, hombre, que no tiene la titulación homologada o no ha hecho el MIR aquí. Eso es una verdad que innegable, pero la misma necesidad lo permite que sean cubiertas, ¿no? Que sean cubiertas porque no hay cómo cubrirlas, ¿no? Correcto, correcto. Y coincido contigo, ¿no? Toda Latinoamérica creo que tiene una geografía pues, difícil, ¿no? En estas zonas, y aquí, como bien lo dices, ese no es el problema y todo está interconectado a nivel de telemedicina, ¿no? O sea, hay un sistema operativo, todo lo que acabas de decir, ¿no? Está más desarrollado. Hay Entonces, helicóptero incluso, José. Yo en la zona que vivo, para derivar a lo mejor un paciente con rapidez, ujú, se activa el helicóptero, ¿sabes? correcto, Y viene y lo correcto, deriva. correcto, correcto. Entonces, eso, ¿no? Es importante porque imagínate a alguien que lea, como tú dices, me ha pasado que alguien revisa por internet, ¿no? Por internet o consulta con ChatGPT, ahora que está la inteligencia artificial y lo que fuera. Y cuando ellos te cuentan, ¿no? Tú te das cuenta de que es una capa superficial. Entonces el conocimiento es lo que acabas de decir, ¿ves? Te das cuenta que es una capa superficial, porque lo has dicho claramente, ¿no? Lo has dicho claramente, porque el ChatGPT te da el dato, el PBI, lo que sea, pero tú lo sabes, tú dices la realidad. Entonces eso es lo que vale en realidad, porque tú estás ahí, no lo estamos inventando, no es una capa superficial. Genial, genial. Pues ya, ahí ya queda decisión de cada uno. Hemos invitado a muchos. Tú hablaste de los compañeros con los cuales llegaste a Barcelona a prepararte. Hemos ido a Murcia, también nos han dado la opinión de Murcia. Y vamos poco a poco. También ahora dos compañeras nos hablarán de Alemania. O sea, vamos en ese paso, creciendo de a poquitos y llevando información que hace mucho tiempo, como bien lo dijiste tú y yo, pues era por llamada, por mensaje en Facebook, lo que sea, y así íbamos haciendo camino. Bien, va todo mejorando, va todo progresando y eso está muy bien. En el tema, ya para acabar este ámbito, en el tema de la privada, porque yo hice un video de nóminas, ¿vale? Hice un video de nóminas en el sistema público y estoy en deuda con ese video, puse que iba a sacar uno de la privada. Y he recibido muchos comentarios, ¿vale? He recibido muchos comentarios porque creo que la gente también buscando ve como que en el ámbito privado hay un poco más de facilidad que en el público, ¿no? Sin las cosas que han mencionado. Entonces, en el tema de la privada se puede uno... ¿Cómo lo ves tú que llevas un tiempo en la privada, que conoces un tiempo en la privada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede ganar de dinero? ¿Es más accesible? La privada es más flexible, ¿no? Más flexible para acceder. Pero al final, cuando hay necesidad, se accede a la pública sin problema, lo que hemos estado hablando, ¿no? La privada tiene pues, la ventaja de que para trabajar en la privada no necesitas tener la nacionalidad española, no necesitas pasar por una bolsa de empleo, que para la pública sí, ¿no? La pública tienes que tener la nacionalidad española o tienes que pasar por una bolsa de empleo, y cuando los puestos en la pública no son cubiertas por eso, ya las oportunidades se abren, ¿no? Y en sitios de difícil cobertura, pues ves trabajando a gente, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Gente que no tiene la nacionalidad, solamente la residencia. En la privada, ¿no? Tú puedes trabajar directamente sin tener la nacionalidad, simplemente con tu permiso de trabajo, tu residencia de trabajo. Y oportunidades existen en la privada muchísimas. Y ahora hemos hablado todo de las bondades, ¿no? de vivir en España o en países de Europa, pero uno de los problemas son las listas de espera. El sistema público está muy, muy saturado, y el sistema, cuando una vez dentro del sistema público, funciona muy bien. Ya tienes diagnóstico de una enfermedad, tienes todas las oportunidades de tratamiento, pero a veces llegar a ese diagnóstico cuesta, porque la gente no tiene acceso, ¿no? Tú vas, el médico de cabecera te atiende, te deriva al especialista, y según donde vivas, no tienes atención a 4, 5, 6 meses, ¿no? Eso es una realidad, tampoco hay que negarla. Entonces, esa lista de espera pues ha hecho que la privada comienza a crecer, ¿no? Las mutuas, los seguros médicos aquí abundan, ¿no? Mapfre, Sanitas, Adeblas, aquí, porque además son seguros que son accesibles, ¿no? Son caros, ¿no? No son tan caros como en Perú. Hay gente que pagando mensualmente a lo mejor 70, 80 euros tiene acceso a atención en la privada y a pruebas, ¿no?
Entonces, una vez ya que te hacen el diagnóstico, tu médico de cabecera, pues vuelves a tu médico de cabecera, te hace la referencia, la derivación, y el acceso ya con un diagnóstico hecho es mucho más rápido, ¿no? Entonces, la privada es una buena oportunidad para trabajar, existe, y lo que puedas ganar en la privada depende de lo que le dediques, ¿no? No tienes un sueldo fijo, tienes que trabajar pues según lo que tú hagas, ¿no? Te estoy hablando del autónomo, perdón, del autónomo, sí. Luego las privadas también hacen contratos por cuenta ajena, y los contratos por cuenta ajena suelen ser contratos también competitivos, ¿no? De 3.000, 3.500 euros, o sea que son sueldos competitivos. Como autónomo puedes ganar más, ¿no? Puedes ganar más de esos 3.000, 3.500, a lo mejor puedes ganar, dependiendo de las horas que les eches, pero tranquilamente puedes llegar a los 6.000, 7.000, ¿sabes? Eh, pero no tienes esa seguridad que mucha gente aspira, ¿no? Y de lo que estamos hablando de todo esto, ¿no? De la calidad de vida. No tienes esa tranquilidad de decir, porque el autónomo gana lo que trabaja, ¿no? Un mes que no trabajas, pues esos 6.000 euros ya no los tienes, ¿no? Y tienes que seguir pagando tu cuota de autónomo. Entonces, en la privada ganas como autónomo lo que trabajes, ¿no? Y evidentemente tienes que ser previsor, tratar de no elevar tu costo de vida, porque a veces es engañoso, ganas más, y esto le pasa a todo ser humano, ¿no? Tú comienzas a ganar más y tus gastos de lo que son aquí comienzan a acompañarle, y ganas más y comienzan a acompañarle, y al final la brecha de ahorro a veces es cero, por mucho que ganes un montón, ¿no? Y esa es una de las trampas de la que tenemos que cuidarnos, ¿no? De que nuestro nivel de gasto y nuestro nivel de vida, tratar de mantenerlo a raya, ¿no? Minimizarlo, y el extra que puedas ganar, siempre que vaya a un fondo de ahorro o a un fondo de inversión que te permita, que te genere un poco de interés, ¿no? Para que la inflación tampoco se coma tus ahorros, ¿no? Correcto, totalmente correcto. Hemos hablado de todo, ha sido muy claro, muy sincero como siempre, con un análisis de 360 grados, que digo yo, ¿vale? Muy claro, ¿no? Típico de ti. Yo creo que esta es una entrevista muy enriquecedora para mucha gente. Has ayudado a un montón de gente, estoy más que seguro, que tenían dudas, y ese es el objetivo, ¿no? Por eso invito a personas como tú, sinceras, correcto, que muestran tal y como son, y eso por eso el canal va de a poquitos va creciendo, ¿no? Por invitados como tú. Para cerrar, quiero darte las gracias. Sé que has sacado mucho tiempo. Llevamos unas maratones de madrugadas. Te lo agradezco mucho, de verdad. Eso quiere decir que me aprecias como amigo. Lo mismo que yo, el mismo aprecio que yo siento por ti. Y muchas gracias por esta entrevista. Solamente para cerrar, ¿qué consejo darías a los compañeros que nos están viendo, que estuvieron como tú y como yo ahí? El consejo es de seguir los sueños, pero claro, los sueños siempre tienen que ir acompañados también de nuestra realidad, ¿no? Cada uno tiene su realidad, y los sueños, pues es verdad que se pueden conseguir todos, ¿no? En mi experiencia yo creo que los sueños se pueden conseguir, todo tipo de sueños, pero según la complejidad y el nivel de tus sueños, también depende el sacrificio que tienes que hacer, ¿no? Y si estás dispuesto a hacer ese sacrificio, ¿no? Sacrificio que hemos hecho nosotros, venidos aquí, fuera de la familia, estás dispuesto a eso. Al inicio, los procesos de migración no son fáciles, ¿no? No son sencillos. Es difícil, los primeros 3, 4 años son complicados, ¿no? Y eso también es un precio que hay que pagar, ¿no? Estás dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Y todo eso, ¿no? Hay que perseguir los sueños, valorar lo que te va a costar esos sueños, el sacrificio que vas a hacer, y si estamos en la capacidad de seguir esos sueños, ¿no? Tienes al fondo el libro Hábitos Atómicos, ¿no? Y los hábitos atómicos, pues, también es parte de los sueños, porque si tú en el día a día vas trabajando poco a poco en conseguir ese sueño, a lo mejor no va a ser en un año, ni en 2, ni en 3, pero a lo mejor en 8 o 10 años
ves tu sueño conseguido, ¿no? Y tampoco, los sueños tampoco hay que conseguirlos de la noche a la mañana, son sueños que se pueden trabajar a largo plazo, ¿no? Excelente, excelente. Excelente, como siempre, excelente. Y qué buena visión, ¿eh? Qué buena visión. Sí, sí, está en un momento, pues tú vas leyendo, como dices, ¿no? Como el eterno aprendiz, ¿no? Claro. Y hay que aprender de todo, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias por todo, que la familia siga bien, que sigas tú en tus proyectos, sé que te irá genial en todo lo que tú te propongas, porque ya nos ha quedado claro cuáles son las bases del éxito, ¿no? Y hay que esperarlo, hay que trabajarlo y hay que ser constante en todo eso. Te agradecemos mucho y, y nada, muchos éxitos y muchas felicidades. Y cualquier cosa, si de nuevo volvemos a contar contigo, esto es tu casa. Siempre te he dicho, sería importante que en algún momento abras tus redes también. Creo que sería muy... Yo te veo como un referente y nada, ya te tiré la pelota a tu campo. Muy bien. Bueno, ya veremos. Muchas gracias, José, por tus Un palabras. abrazo enorme. Venga, Hasta luego. adiós. Adiós, Adiós. adiós. Voy a ver si... Tienes que pausarlo. Sí, sí, pues aquí tengo que finalizar la reunión para todos, ¿no? Sí, ahí, para que grabe. Ah, Porque ya, aquí para que se grabe. Sí, 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 sí. Tienes razón. aquí le doy, pero te finalizo.